Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. Recuerde que yo estoy utilizando la Nueva Versión Internacional y una de las ventajas que tiene esta versión es que los nombres hebreos están escritos tal y como suenan en el hebreo. Y cuando la gramática castellana lo permite, también ellos colocan tildes para saber dónde va la fuerza de la voz. Por eso, si usted tiene todavía la versión Reina Valera, escuchará nombres pronunciados de una manera diferente. Pero es por eso, porque la Nueva Versión Internacional permite acercarse a la pronunciación hebrea de los nombres. A eso se deberá si usted oye nombres pronunciados de una manera distinta. Leamos entonces en Génesis capítulo 22, del versículo número 15 en adelante. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. Pasado cierto tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milca le había dado hijos a su hermano Nahor. Su hijo primogénito fue Uz. Luego nacieron sus hermanos Buz y Kemuel. Este último fue el padre de Aram. Después siguieron Kesed, Jasó, Pildas, Gidlaf y Betuel, que fue el padre de Rebeca. Estos fueron los 8 hijos que Milca le dio a Nahor, hermano de Abraham. Nahor también tuvo hijos con Reumá, su concubina. Ellos fueron Tebach, Gahán, Trajas y Macá. Hermanos, recuerden que en este capítulo 22 tenemos el relato de cuando el Señor le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio. Sin embargo, en el momento cuando Abraham se dispone a sacrificar a su hijo, es cuando el ángel del Señor le detiene. Y entonces Abraham ve que cerca hay un carnero, el cual sus cuernos se han enredado en un arbusto. Abraham va, lo toma y lo ofrece como sacrificio delante de Dios. Ahora, después de haber ofrecido ese sacrificio, hemos leído ahora en el versículo 15 que dice que el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Dice que era la segunda vez que Dios lo llamaba, porque la primera vez que lo llamó fue para decirle que no le hiciera ningún daño al niño. Pero ahora le habla por segunda vez y dice el versículo 16 que le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor,
que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Usted puede notar que otra vez el Señor está ratificando las promesas que anteriormente y en varias ocasiones le ha hecho ya al patriarca Abraham. Pero también recuerde que en la medida que hemos ido avanzando en este estudio, hemos ido mencionando cómo cada vez que Dios le reafirmaba a Abraham la promesa, siempre Dios añadía elementos nuevos. Y eso es lo que va a ocurrir en esta ocasión que estamos hoy estudiando. Ahora, hay algo importante, y es que esta vez Dios está tan complacido con Abraham, y esa complacencia de Dios se origina en el hecho que Dios sabe que Abraham ha actuado en fe. Hace algunas semanas atrás hablamos de la increíble fe de Abraham, de cómo él pensaba que Dios era poderoso para resucitar a los muertos, y él había resuelto la contradicción en que Dios le había dicho que él tendría bendición y sería bendición a las naciones en su hijo Isaac, pero ahora Dios le pedía que lo sacrificara. De Abraham esa contradicción la había resuelto diciendo que, o pensando más bien, que Dios era poderoso para poder resucitar a su hijo. Es decir, él estaba dispuesto a matar a su hijo, degollándolo, luego cortándolo en trozos, quemándolo como holocausto, que era lo que el Señor le pedía. Pero luego él decía, de las cenizas Dios lo resucitará y me devolverá a mi hijo. Como dijimos en el momento cuando pasamos por ese punto, hermano, ¿quién de nosotros, incluso si Dios nos hubiese dicho, mira, mata a tu hijo o mata a tu hija y no te preocupes que yo te la voy a resucitar después? ¿Quién de nosotros lo haríamos? Aun si Dios nos lo dijera. Pero a Abraham Dios no se lo dijo. Era simplemente lo que él imaginaba, lo que él ideaba que podía ser la explicación para lo que estaba sucediendo. Por eso la fe de Abraham era increíble, y lo que Dios está honrando en Abraham no es tanto el acto, el hecho en sí de ofrecer a su hijo, porque al final ni lo ofreció, sino que Dios lo que está honrando es la fe. Por eso no hay nada más importante ni más valioso en nuestra relación con Dios que la fe que nosotros podamos tener. En realidad, Dios se relaciona con nosotros por medio de la fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona puede llevar una vida moral buena, puede llevar una vida ética correcta, puede ser alguien que muestra amor hacia el prójimo, puede ser alguien que lleva una vida impecable en todos los sentidos, pero si no tiene fe, es en vano. En nada le ayudará todas las cualidades que pueda tener. Sin embargo, para el que tiene fe, podría muy bien ser como un publicano de los que se acercaron a Jesús, como una ramera de las que se acercaron a Jesús. Podrá ser una persona de vida disipada, podrá ser el ladrón revolucionario que fue crucificado junto con el Señor.
pero que a la hora de mostrar fe en el Hijo de Dios, el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y todo por qué? Porque Dios lo que honra es la fe. Ahí es donde está el gran error de los seres humanos. Y es que cuando los seres humanos piensan en agradar a Dios, lo que hacen es tratar de hacer cosas buenas. Y dicen: yo voy a tratar de ser bueno. Acabo de estar platicando con un hermano que me dice que él, antes de ser cristiano, él quería ser salvo, pero él no conocía el camino. Entonces me dice: yo creía, me dice, que una manera de alcanzar la salvación era dando dinero. Y me dice: yo daba dinero a los evangélicos, daba dinero a la iglesia católica, daba dinero a los mormones, daba dinero a los testigos de Jehová. Y él decía: bueno, si no me salvo por este lado, va a ser por este otro lado. Y si no es con los mormones, será con los testigos de Jehová. Pero él como que quería cubrir todo. Claro, ahora él es cristiano. Él se dio cuenta de la verdad, y es que no es el dinero que podamos dar, no es que seamos parte de una u otra religión, sino es la fe que podamos tener en el Hijo de Dios. Es importante entender esa fe, es importante entenderla. Porque la fe no es como popularmente a veces la gente piensa y dice: no, yo tengo fe en Dios. ¿Pero qué significa eso? Podría significar que tiene fe que Dios existe, por ejemplo. Pero reconocer que Dios existe no salva a nadie. O alguien dirá: no, yo tengo fe que Dios es poderoso y Él puede hacer lo que quiera. Igual, reconocer que Dios es omnipotente no salva a nadie. La fe de la cual estamos hablando es que Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario, hizo todo lo necesario para que nosotros podamos tener la esperanza de vida y la esperanza del perdón de pecados. Esa es la fe que Dios honra. Y es como Pablo lo explica en su carta a los Romanos, que Abraham lo que hizo fue creyó a Dios. Y al creer, dice, su fe le fue contada por justicia. Igual dice, hoy en día a todo el que cree, su fe le es contada por justicia. Dios lo que quiere es que creamos. ¿Pero que creamos qué? Que creamos que Jesús es el sacrificio único, pero además suficiente para que podamos tener el perdón de pecados y la vida eterna ya. Entiende, la salvación no es algo que esté en discusión. Que uno pueda decir, ¿usted es salvo? Bueno, pues yo estoy haciendo la lucha, pero la palabra final será Dios quien la diga en el día del juicio. ¿Cuál juicio? Si el Señor ha dicho, en verdad les digo, que el que en mí cree no vendrá a juicio. No vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Se acabó, problema resuelto. Creer en eso es la fe que Dios honra. Eso es lo que a Dios más le agrada. Y le agradó tanto la fe de Abraham que el Señor le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré. Oiga, Dios le dijo a Abraham
juro por mí mismo que te bendeciré. Ahora yo le pregunto, ¿qué necesidad tiene Dios de andar jurando? Nosotros pedimos juramento precisamente a la gente que no le creemos. Cuando alguien viene y nos dice algo y nosotros sabemos que esa es una persona en la cual no se puede confiar o de la cual tenemos dudas, le preguntamos o le decimos, mire, ¿me lo jura? Y dice, sí, por mi madrecita que es verdad, por Dios que es verdad, y tienen que jurarlo. Y en Hebreos se toma precisamente este pasaje de Génesis y dice que el juramento para los hombres es el final de toda discusión. Cuando alguien dice, mire, juro esto, ahí ya no se discute más porque se entiende que la persona está diciendo la verdad. Entonces dice la carta de los Hebreos, Dios, queriendo mostrar la fidelidad de su promesa, interpuso juramento. O sea, Dios no tenía necesidad de hacerlo, pero Él juró para mostrarle a Abraham que su promesa de bendición era firme, muy firme. No porque Abraham dudara. Abraham nunca había dudado, pero es Dios de su iniciativa que decide jurar. Ahora, la carta a los Hebreos también dice, hablando del mismo pasaje de Génesis, que todo el que jura, siempre jura por alguien superior. Por eso es que juran por la mamá, juran por Dios, o en el caso de los judíos que juraban por el templo, juraban por el oro del templo, juraban por su cabeza, juraban por algo que ellos consideraban superior. ¿Qué o quién puede haber superior a Dios? ¿En nombre de quién podía jurar Dios? ¿Quién está arriba de Dios para que Dios pudiera decir, juro por eso o por esa persona arriba de Dios que te bendeciré? Como arriba de Dios no hay nadie, porque Él es el nombre sobre todo nombre, el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el Dios omnipotente, el Altísimo. Entonces, dice Hebreos, no pudiendo jurar por nadie superior a Él, porque no lo hay, entonces dice Dios, juró por sí mismo, porque Él es el más grande de los grandes. Por eso ahí le dice, Abraham, juro por mí mismo que te bendeciré. Pero note, lo que Dios quiere es darle la seguridad a Abraham. Y por eso, dice otra vez Hebreos, siempre comentando este pasaje, que Dios le dio a Abraham primero una promesa y luego un juramento, que es el que estamos viendo acá. Y dice la carta a los Hebreos que por esas dos cosas, la promesa y el juramento, en las cuales dice, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Podemos, dice, acercarnos confiadamente delante de Dios. Eso es lo que dice Hebreos. Si ustedes de mente aguda, ya se estará haciendo una pregunta, y es esta: bueno, si la promesa y el juramento era para Abraham, ¿por qué en Hebreos dice que por causa de esa promesa y juramento nosotros podemos acercarnos confiadamente? ¿Por qué nosotros? Si la promesa era y el juramento era para Abraham. Me voy a adelantar un poco al versículo 18, donde dice, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Es decir, Dios le está prometiendo a Abraham que en su descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra.
Y como lo explica Pablo, él dice, no dice en tus simientes, es decir, como que si fueran varios hijos, sino que dice en tu simiente, es decir, que está hablando de un hijo. Y Pablo explica que ese hijo de Abraham es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Evangelio de Mateo precisamente así comienza, diciendo Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y comienza la genealogía. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, etc. Pero dice, hijo de Abraham y de David. Entonces, en Jesús tenemos nosotros cumplida la promesa. Es decir, que esto que Dios le dijo a Abraham, se lo estaba diciendo a él. Pero como la promesa era, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, y nosotros somos una nación, y estamos en la tierra, también con nosotros es el asunto, hermanos. Tiene que ver con nosotros, y por eso es que en Hebreo dice que por la promesa y el juramento, cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, podemos, dice, acercarnos confiadamente. La puerta está abierta. Cristo ofrece el perdón de pecados. Cree como creyó Abraham y serás salvo. Amén. Como le he dicho, cada vez que Dios le repetía a Abraham la promesa, le añadía algo nuevo. Y eso ocurre acá. Vuelvo a retomar el versículo 17. Le dice, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Eso ya se lo había dicho antes. Pero aquí viene lo nuevo. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Eso nunca se lo había dicho Dios a Abraham. Es primera vez que se lo está diciendo. Tus descendientes, y está hablando ahí de Israel, ¿no? Conquistarán las ciudades de sus enemigos. Y eso es algo que sucedió muchas veces en la historia de Israel. Usted lo puede leer en los libros que llamamos históricos, como primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas y otros libros también. Ahora, en el versículo 19, después que Dios le ha reiterado las promesas, dice, Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Beerseba, que es donde, recuerde, Abraham había perforado aquellos pozos que le devolvieron, donde Abraham se quedó a vivir. Después de eso, la historia va a continuar en el versículo 1 del capítulo 23, pero ahí, al llegar al capítulo 23, ya Isaac tendrá 35 años de edad. La vida de Isaac es la que más brevemente se menciona en la Biblia, en Génesis, porque se habla del nacimiento, luego lo vimos ya entre 13 a 15 años, que es este capítulo 22. En el 23 ya tiene 35, en el 24 ya tendrá 40. Entonces pasa muy rápido la vida de Isaac. Génesis se detiene más en la vida de Abraham, pero mucho más en la vida de Jacob y luego de José. Pero entre el versículo 19 del capítulo 22 y el 1 del capítulo 23 hay un paréntesis que comienza en el versículo 20, donde dice, pasado cierto tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milca le había dado hijos a su hermano Nahor. Recuerde que Nahor se había quedado a vivir allá en Ur de los Caldeos, que luego vamos a ver que recibe el nombre de Padán Aram, más adelante en este mismo libro de Génesis. Pero de alguna manera, por lo que ahí dice,
como que Abraham no muy frecuentemente, pero de vez en cuando le llegaban noticias de su familia. Y le llega la noticia que su hermano Nahor había tenido hijos de su esposa que se llamaba Milca. Si Abraham en este momento anda ya alrededor de 113, 115 años de edad, eso significa que Nahor era también ya un anciano. Por eso es que el versículo, usted puede notar que es como una noticia el hecho que su hermano tenga hijos. Leamos de nuevo el versículo 20 y trata de percibir eso. Dice, pasado cierto tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milca le había dado hijos a su hermano Nahor. Entonces cuando dice también Milca, uno hasta se atrevería a pensar que Milca también había sido estéril como lo había sido Sara, pero que ahora ella también le había dado hijos a su hermano Nahor, quien era ya un anciano en este momento. Y luego vienen los nombres de sus hijos, el primero Uz, luego viene Buz, luego Kemuel, este último dice fue el padre de Aram, después siguieron Keset, todos estos son sobrinos de Abraham porque son hijos de su hermano Nahor. Jasó, Pildas, Yidlaf y Betuel. Betuel es el importante. ¿Por qué razón? Porque ahí lo dice el versículo 23, que él fue el padre de Rebeca. Y Rebeca es la jovencita que se va a llegar a convertir en la esposa de Isaac. En ese momento, Rebeca era una niña, porque cuando se casa con Isaac, y eso lo vamos a ver en el capítulo 24, era una adolescente, Rebeca. Entonces, como aquí, usted ve que solo dice después de cierto tiempo, pero ¿cuánto tiempo? Sabemos que entre el 22 y el 23 hay unos 14 años aproximadamente. Entonces, ¿pero cuánto era ese tiempo en ese periodo de 14 años? No tenemos referencia. Solo podemos pensar que Rebeca era una niña. Ahora dice, estos fueron los 8 hijos que Milca le dio a Nahor, hermano de Abraham. Nahor también tuvo hijos con Reumá, quien era una concubina de él, y tuvo otros 4 hijos con su concubina, que fueron Tebach, Gahán, Tahaz y Macá. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Isaac era tío en segundo grado de Rebeca, que se va a llegar a convertir en su esposa. O para que lo entienda mejor, Isaac era primo, como lo llamamos nosotros, primo hermano del papá de Rebeca, que llegará a ser su esposa. Por eso le digo, Isaac era un tío en segundo grado de Rebeca, que llegaría a ser su esposa. Y la razón por la cual se menciona ahí es porque más adelante, cuando Abraham tiene ya 140 años de edad, él cree que está cerca de su muerte y ve que su hijo Isaac todavía no se ha casado, y entonces cuando le encomienda a su criado Damaseno que vaya y que le busque esposa, pero en la familia de su padre. Por eso es que es importante la referencia, porque Abraham sabe que su hermano Nahor ha tenido descendencia. Claro, Abraham no sabía que él iba a vivir hasta los 175 años de edad. Es decir que Abraham, cuando él pensaba que se iba a morir, no sabía que todavía tenía 35 años de vida más. Pero piensen eso, significa que cuando Abraham murió, su hijo Isaac tenía ya 75 años. Es decir, Abraham conoció a Jacob,
a Esaú, probablemente conoció a los hijos y la única hija que Jacob tuvo, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, el pasaje que hoy hemos considerado, hermano, nos deja una lección muy importante y es el valor que Dios le da a la fe. Por eso, la fe le agrada a Dios. Dios se agrada de los que creen en Él, de los que confían en Él. Por eso, cada uno de nosotros tratemos siempre, hermanos, de tener una fe completa en Dios. Y recordemos que lo que a los hombres les parece imposible, posible es para el Señor. Amén. Así que, como el Señor Jesús le dijo a Tomás, no seas un incrédulo, sé un creyente. Créale a Dios, créale todo lo que Él ha prometido. Y para los amigos, amigas que están con nosotros, que todavía no han recibido al Señor, cree en Él hoy como su Salvador personal. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.